Estás en Metrópolis Querétaro. Hay voces que resuenan más allá del tiempo, voces que no solo cuentan una historia, la encarnan. Bienvenidos a Voces que Inspiran, conversaciones con Lila Cruz, un espacio donde el alma se sienta a hablar con la vida. Aquí, cada palabra es puente, cada silencio raíz. Escucha, siente, inspírate. Muy buenos días. Hoy estamos en Voces que Inspiran. Tenemos el privilegio de conversar con un hombre que ha hecho de su vida un mosaico de pasiones auténticas. Futbolista de corazón, arquitecto de vocación y montañista de espíritu. Indomable es Alfredo Chávarri Olvera, que ha dejado huella en el deporte, en el paisaje urbano y en las alturas que solo los valientes conquistan. De los históricos campos de la ciudad universitaria, donde ascendió con Pumas a la primera división, a los silencios retiros espirituales que diseñó en sus manos, pasando por las cumbres que alcanzó con su alma. Alfredo nos recuerda que la vida es un viaje donde el esfuerzo y la pasión trazan el verdadero camino. Pues es un privilegio para mí estar con usted, señor Alfredo. Gracias, al contrario, hombre. Encantado que estén aquí, queretanos. Estamos en la Ciudad de México, en la casa de don Alfredo, que nos hizo favor de recibirnos. Y bueno, pues me gustaría empezar con algunas preguntas sobre la vida y el fútbol. Dándale lo que Pumas logró el ascenso a Primera División en 1962 y tú fuiste parte de esa generación histórica. ¿Cómo fue el proceso para llegar a ese logro? ¿Qué retos se enfrentaron como equipo universitario en aquella época? Mira, este episodio de mi vida es interesante en el sentido de que yo entré a la Facultad de Arquitectura a estudiar la carrera de arquitecto en 1967. 67, sí. Y entonces a partir de entrar a arquitectura, había un torneo de interfacultades muy interesante y de donde era una especie de cantera. Me invitó el entrenador en ese tiempo era Héctor Ortiz. Entonces en un partido de los primeros, luego me integré a la selección de arquitectura y en el primer partido que fui, estaba Héctor afuera de la cancha y me vio jugar y me dice, oye, ¿no te gustaría jugar con los Pumas? Héctor Ortiz. Y pues, a mí me cayó. No es cierto que fue el primer partido, al contrario, fue un partido donde ganamos el torneo entre facultades de ahí de la UNAM. Y entonces le dije, pues sí, encantado, no, pero la cosa es que el sábado ya jugamos el primer partido y necesito una carta de tu papá autorizando porque eres menor de edad. Hazme favor. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía 17. Bueno. Sí, y entonces a partir de eso, pues ya me integré al equipo en segunda división. Quiere decir que toda la carrera la hice paralelamente al desarrollo de Pumas en segunda división. ¿Y qué decían tus papás al respecto? ¿De ahí salió la vocación o por dónde te llamó la atención del fútbol? No. ¿Por qué ya eras tan bueno en el fútbol? No, pues es que lo que pasa es que somos 4 hermanos y una hermana y los 4 futboleros. Así es que en mi casa siempre se habló de fútbol y de linimentos para las piernas, Yodex en todos los burós. Así es que yo respiré fútbol desde los primeros años, pero ellos no llegaron a jugar así profesionalmente, más que Manuel, mi hermano, jugó cuando se ingresó a Pumas a segunda división. Jugó Manuel, mi hermano, que era 9 años mayor que yo. Que él fue capitán de Pumas. Sí. El primer capitán de Pumas. Sí, así es. Y entonces, pues ya me integré y hice toda la carrera jugando con padrísimo. Vaya, para un estudiante,
pues nos pagaban muy poquito, pero pues a mí me caía muy bien ese poquito. Y aparte que no lo hacía por lo que me pagaban. Sí, era por la pasión, ¿no? Y eran unos torneos largos de todo el año. Ahora son torneos cortitos. Antes eran a 2 vueltas, es decir, se jugaba la primera vuelta, venían aquí, por ejemplo, el Celaya, jugaba aquí, y en la segunda vuelta íbamos a jugar allá a Celaya. Y se me fue la vida así rápido en la carrera, jugando y estudiando la carrera. Wow. El día del ascenso debió ser obviamente inolvidable. ¿Qué recuerdas de ese momento, de ese día en particular? ¿Qué se vivió en el vestidor, en el estadio, en tu corazón, en tu facultad? O sea, porque fue un día clave en la historia de Pumas. Pues ¿Cómo fue ese día? Fue un día común y corriente para mí, porque inclusive no nos concentraron. Quiere decir que yo ese día que era no me acuerdo, jugábamos, creo que los viernes en la noche. Y entonces yo fui a clases en la tarde, a las 5 de la tarde, y estaban más nerviosos mis compañeros. Ya vete, pues ya va a empezar. Sí, ya entonces ya me dio permiso el maestro y me fui a pie, pasé por debajo del estadio. Hay un paso así que te lleva ya a la plataforma de acceso. Y llegué, pero vi una cantidad de gente llegando por todos lados. Pues yo dije que será una manifestación o qué. No, pues resulta que llegaban al estadio y no habían hecho boletos, porque nunca pensaron que fuera a haber tanta gente. Entonces les cobraban así en la entrada. Total, ya llegamos y muy tranquilos ahí, como que estábamos muy confiados, teníamos un gran equipo. Entonces, pues saltar a la cancha sí fue muy emocionante, pues es un túnel, ¿no conoces ahí? Sí conozco. Bueno, sale uno por el túnel y subes sales a la cancha y estaba lleno el estadio, y bueno, porras. ¿Y qué impresión fue ver tantas personas? No, pues sí, nunca habíamos tenido el estadio lleno. Entonces fue muy, muy bonito eso. Y bueno, el partido realmente, de veras no estábamos nerviosos. Echamos un Goya ahí antes de salir. Y en el partido, pues al principio se defendieron un poco. Se llamaba Cataluña, de allá del norte. Era un equipo de allá del norte de Monterrey. Y no, pues les metimos 5 goles luego. Goliza. Ni modo, sí. Entre tus compañeros y entrenadores de esa época, ¿hubo alguien que marcó especialmente tu visión de la vida o del deporte? Pues, ¿cómo no? Fíjate, era una convivencia muy cercana, porque cada 8 días teníamos que viajar, entonces convivíamos en los hoteles, en los restaurantes. Entonces haces una relación muy familiar, muy íntima. Y como éramos pocos, porque en ese tiempo no había tantos suplentes, ni se cambiaban los jugadores. Casi fuimos los mismos que jugamos 11 y de repente así se lastimaba uno. Entonces sí, fue una convivencia muy padre. Y la mayoría eran estudiantes de la universidad. Así fuimos avanzando hasta ese día de la noche del ascenso, que nos levantaron el hombro. Todavía no acababa el partido y ya el entrenador se llamaba Octavio Vial. Ya vimos que lo traían cargando, dando vueltas ahí a la pista. Y ya acabó y pues nos pasearon a todos así en hombros. ¿Sentías esa pasión o qué sentiste cuando ya se vieron ganador? ¿Dimensionabas lo que estaba pasando o no dimensionabas? Como que siento que saliste del salón de clases como otro partido más, pero ¿sabías que era un momento histórico? Sí, como no, inclusive los periódicos, así con a 4 columnas, decía, Pumas mañana será campeón.
Es decir, ya estábamos, pero predispuestos para el ascenso. Así es que te digo, fue padrísimo, muy emocionante, increíble. Y bueno, no hay la fiesta que hacen ahora cuando gana un equipo. Fíjate, y fue re importante porque fue el ascenso de Pumas a Primera División. Así es que fue la oportunidad que tuvo Pumas de lograr a partir de esa fecha llegar a la Primera División y nunca se ha ido desde Exacto. 1962. Wow. En el equipo, tu hermano, bueno, Manuel Echavarri, que también disputó el primer partido de Pumas en Segunda División en 1954, tuvo un papel muy importante. ¿Qué fue lo que hizo Manuel en Pumas y cómo vivieron juntos, bueno, en determinados momentos, ese camino futbolístico en la familia? Como te digo, la familia era futbolera porque todos mis hermanos jugaron. Y en especial con Manuel, cuando él había ingresado los Pumas, me iba con ellos a las giras. Tenía yo 14 años. Y pues sí, como no, vi lo que es re bonito en el fútbol profesional, que te ponen los uniformes ahí en cada uno de los lockers. Entonces todo eso yo lo vi cómo se preparaban, se calentaban. Yo creo que fue aparte de que ya traíamos el fútbol, pues lo participé ahí en vivo con Manuel, mi hermano. Y jugamos juntos, no con Pumas, porque él, universidad, entró en 54, se retiró, y cuando volvió a entrar fue cuando yo llegué, él ya no estaba. Oye, ¿y te comentó algo cuando llegaste a Primera División? ¿Qué dijo toda tu familia cuando Pumas logró pasar a Primera División? No, pues era una emoción ahí. Mis papás ya estaban viejitos, nunca me fueron a ver. Pero regresaba yo del estadio a contarles todo lo que había pasado. Y los demás sí, Antonio, mi hermano, era súper futbolero. Y en una de las veces que jugué, creo que fue contra La Piedad, aquí en México. Y había un periódico que salía en las noches. ¿No te tocó? No. Lo vendían ahí en el cine de los Insurgentes, en el Teatro de los Insurgentes, ahí en la salida, Insurgentes y Baja California. Vendían el periódico. Entonces llegó en la noche después del partido con el periódico que decía: Echavarri, yo con mano firme a los Pumas al triunfo. Ay, no, estaba súper emocionado, mi hermano. ¿Tiene todavía ese periódico, esos recuerdos? Yo creo que sí lo tengo, pero mira, como me lo han pedido y esto, pues ya no sé ni en dónde esté ese recorte. Pero sí tengo ahí guardados todos los recuerdos. Sí, es que es para escribir toda esa historia. No le gusta. Yo sí abogaría que también escribiera toda la historia, todo su legado. Bueno, no tanto, ¿eh? Yo me considero que fue un privilegio sí haber jugado ahí, pero no era tan rimbombante como es ahora. Y ahora que ganó el Toluca, ¿qué tal? Sí, hombre, que le dio así una paliza a los americanistas, los que nos estén viendo. De hecho, hay una pregunta que tengo ahí del América, ¿sí recuerda aquel partido? ¿Qué sentiste al debutar en Primera División en aquel partido contra el América? ¿Cómo era ese equipo y el ambiente en esos años? Porque ya debutaron ustedes como Primera División contra ese equipo también tan sonado hoy en día, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que en ese partido se inició esa disputa que ha sobrevivido hasta la fecha, ¿no? Como que Pumas y América siempre es un partido que despierta mucha controversia y pasiones, sí. Entonces tenía un gran equipo el América, ¿eh? Nos ganaron 2-0, pero escribía
escribí en ese tiempo Fernando Marcos, Ajá. ¿no te No. tocó? Pues un gran cronista y escribió que Pumas había merecido ganar el partido. No, pues con todo ese gran equipo, Sí. ¿qué valores te dejó el fútbol que has llevado contigo en tu vida personal y profesional? No, pues mira, es una formación, disciplinaria que te enseña a ser cumplido, a ser puntual, a hacer todas tus actividades, tomarlas muy en serio, sacrificar otras. Por ejemplo, los futbolistas pues sacrifican mucho vida social particular, de fiestas y eso, porque pues hay que dedicarse en cuerpo y alma. ¿Cómo llevabas el deporte y al mismo tiempo, pues, tu carrera en esa época? ¿Cómo se compaginaba? Pues sí, mira, a base de un mayor esfuerzo, ¿verdad? Porque había uno o dos jugadores de los Pumas que no estudiaban. Ujú. Y pues ellos la pasaban muy bien, pero nosotros llevábamos nuestros planos a los viajes para hacer las tareas y los trabajos. Así es que, pues fue nada me costó trabajo, la verdad. Lo disfruté mucho. ¿Tenías ya cómo compensar escuela, familia, Sí. deporte? Y tu carrera como arquitecto pues también ha sido profundamente significativa, especialmente pues en varias obras religiosas, capillas, casas de retiro, iglesias. ¿Qué te atrajo de este tipo de arquitectura tan simbólica que has ido dejando y que de hecho hay placas en algunos de estos lugares, ¿no? Sí, fíjate que fue muy significativo cuando me recibí, que tuve que retirarme un poquito del equipo. Justo en ese tiempo me recibí. Se sorteaba en una góndola así, sacabas un papelito. Ujú. Y pues podía ser un edificio de gobierno, un hospital, ¿no? Y yo saqué Casa de Ejercicios Espirituales. Sin saberlo, pues ahí surgió. Mi trabajo de tesis fue una casa de ejercicios espirituales que teníamos que desarrollar durante un mes en un salón que tenía cada uno su escritorio y no podías meter nada más que el pliego de papel albanén donde ibas a hacer el proyecto. Así es que pues ahí desarrollé ese proyecto de la casa de ejercicios y a partir de eso fue como un presagio, porque no luego, pero pasaron 2 años y me empezaron a surgir Varios proyectos, ¿verdad? Sí, muchos, ¿Cómo influyó la espiritualidad en el diseño arquitectónico? ¿Qué buscabas transmitir en esos espacios que creabas? Pues mira, principalmente no es como hacer un hotel es un tema que tienes que tomar muy en cuenta el ambiente, lo que vas a sentir cuando estás conviviendo ahí en la casa de retiro. Y así fue como hice 3 casas de retiro en Jesús María, San Luis Potosí. Pero ya lo hice pues ya más avanzado mi vida profesional. Antes aquí en México había yo hecho ya varias cosas. Aparte de las casas de retiro, hice otras cosas, hospital, casa habitación, hoteles, así como varios temas. Porque en arquitectura, fíjate que te enseñan no hacer aeropuertos, por ejemplo, te enseñan la metodología para desarrollar cualquier tema que se te presente. Inclusive hicimos mi hermano Manuel y yo los proyectos de 2 aeropuertos. También Manuel, su hermano, era arquitecto. Era arquitecto, sí, trabajamos juntos. Entonces hicimos el aeropuerto de Morelia, cuando vais a Morelia. ¿Te acuerdas de mí? Sí, Porque claro. ese lo hicimos ahí. Y el de Villahermosa, me parece.
Sí, muy interesante y claro, pues nunca te enseñan a hacer aeropuertos en la escuela, pero te enseñan las bases, la plataforma de donde lanzarte a realizar diferentes proyectos. Qué padre. Bueno, además de todas esas obras, fuiste profesor de la UNAM y la Universidad de la Anáhuac, formando a varias generaciones de arquitectos. ¿Qué valores y enseñanzas tratabas de transmitirles a tus alumnos, tanto y dentro del aula? Sí, es que hay dos temas principales para el desarrollo de una profesión. Es el tema temático, pues el literario, de estudio de esto, y la otra es el desarrollo de la inteligencia para poder crear una obra donde no hay nada, ¿verdad? Y que de la nada, eso es de las cosas más bonitas de arquitectura. Que tú llegas a ver el terreno, el pelón, el terreno, empedrado, tal, eso, y de ahí va a surgir una obra. ¿Una obra? Sí. ¿Te considerarías también como un artista en esas creaciones arquitectónicas? Es que es una arte, la arquitectura, como la pintura, la música, la escultura, la arquitectura, y fíjate que es pues cómo te diré, como trasciende en las ciudades, qué es lo que se conserva, lo que le da la personalidad por los edificios, la arquitectura. Yo veo muy a la par, bueno, el deporte igual que tu hermano Manuel, la arquitectura con tu hermano Manuel, él fue una pieza clave en decidir también por la carrera que estabas estudiando. ¿Admirabas eso de él o fue alguien que seguiste sus pasos de cierta manera? Híjole, es difícil porque no sabes de dónde surja la vocación, porque es una vocación. Así como hay vocación para el sacerdocio, para el matrimonio, pues dentro de las carreras hay vocación para la carrera que vais a decidir. Tienes que tener ciertas habilidades ya desde preparatoria. Y desde esa época, pues fue surgiendo, gracias a esa relación, a ese contacto, de trabajar desde preparatoria en un despacho de arquitecto del que trabajé, ya desde prepa. Ya desde ahí saboreabas esa pasión, ¿no? Me pagaban 4 pesos la hora. 4 pesos. Que serían, no sé, pues, como 40 pesos, no sé. Pero me caían muy bien. Ay, qué bonitas experiencias. Bueno, participaste en varios proyectos muy importantes como los que me estás mencionando de aeropuertos, iglesias, casas, pero pues también participaste en la Villa Olímpica y la Sala Nezahualcóyotl, vinculada al desarrollo urbano y cultural de México. ¿Qué aprendizajes te dejó colaborar en obras de tal magnitud? Qué padre es eso, porque no sabes ni de dónde va surgiendo, pero es como una familia en donde te vas dando a conocer por lo que vas haciendo y por la responsabilidad que tienes en el desarrollo de las obras. Y me fui metiendo así en ese aspecto y tuve suerte de convivir con grandes arquitectos, como fue el maestro Candela, Félix Candela, que es el que inventó, se puede decir, el paraboloide hiperbólico en las cubiertas. Y trabajé en su despacho particular, ahí fue una experiencia que me sirvió mucho. Aparte de otros arquitectos que desarrollaron Villa Olímpica, el Palacio de los Deportes, fíjate, hijo, qué obra, ¿la conoces? Sí, sí, sí. También ahí participaste en el Palacio de los Deportes. Sí, de todo el desarrollo del proyecto. La cubierta esa fabulosa, ¿no? De cobre. ¿Qué sientes cuando visitas esos lugares y decir, wow, esto fue diseño de mío o fue participación? Unos fui colaborador, como por ejemplo del Palacio de la Villa Olímpica, y otros pues sí fueron obras realizadas por mí, ¿no? Y en todas las disfruté mucho, con grandes arquitectos, con Mecudier y
¿Te Así tocó en la sí. época también de Geritz? Bueno, Gerrit es un arquitecto de punta mundialmente, ¿no? No, pero con él no trabajé, ni mucho menos, ojalá. ¿Sientes que hay un hilo conductor entre el fútbol y la arquitectura en tu vida? Tal vez una misma disciplina o pasión por construir desde equipos hasta espacios. Sí, hay una relación, como te platicaba, y fue muy significativo para mí el hecho de que me desarrollé en las dos profesiones, como futbolista y como arquitecto. Así es que sí tienen puntos de contacto que sirven para uno o para otro temas de arquitectura y de deporte. Padrísimo. Platícame un poquito de tu niñez. ¿Cómo era tu niñez? ¿Cómo te considerabas? ¿Fuiste travieso, inquieto? Pues mira, eso sí me gustaría que alguien más opinara, porque sí, vivimos 4 años en Querétaro. Ajá. Mi papá trabajó allí en el gobierno y fui enormemente feliz, mano, y conviviendo con los toreros, sobre todo, éramos muy aficionados. Y desde entonces, pues jugué fútbol ahí en el Instituto Queretano. Sí, recuerdo que me comentaron que estuviste en Querétaro en esa infancia tan bonita, ¿no? Precioso, sí. La vida pacífica, andábamos solos, que ya pues es difícil ahora, ¿verdad? ¿Pero eras inquieto? Sí. Siempre andabas como buscando. Sí, siempre. ¿Y travieso igual que Diego y Alfredo Chico? Sí, yo creo por ahí, sí, yo creo que sí. Se inspiraron, yo creo, en la historia de su papá. ¿Y nos podrías compartir alguna anécdota de esa niñez? ¿Qué travesuras tenías? ¿Qué travesuras? Pues mira, híjole, son tantas experiencias, pero una que me encanta es que en la época de Navidad había una corrida de Navidad, así se llamaba, la Plaza de Toros Colón, así se llamaba la Plaza de Toros Colón. Y entonces cuando llegaban los toreros, principalmente el calecero, que era mi ídolo, lo íbamos al hotel ahí a tocarle la puerta y como nos veía cuando estaban entrenando en la plaza, a mi hermano Carlos y a mi primo Ricardo, les decía, déjenlos pasar, son muy buenos aficionados. Y entonces ahí estábamos viendo cómo lo vestían y les acercábamos las zapatillas y así. Sí, esa fue una bonita experiencia. Bueno, además del fútbol, la arquitectura y por lo que veo una pasión taurina también, ¿nos podrías hablar también de esa pasión del montañismo, de dónde surge? Porque te escalaste pues también, creo que pues las montañas más importantes de aquí de México. Sí. ¿Dónde inicia esa pasión? Pues mira, desde muy chico, como en prepa. En prepa tenía un compañero que además estudiamos arquitectura juntos. Fuimos compañeros desde el Simón Bolívar y fuimos muy aficionados al alpinismo y entonces no teníamos equipos de piolet y los escrampones y las botas que se usan. Y las botas, entonces todos nos prestaba un doctor que buenísima onda, que era alpinista, nos prestaba todos los aditamentos, sí, y entonces empezamos a ir solos, nunca fuimos con guía ni nada. ¿Y cómo se veía la ruta? Empezamos en el Popo, que había una ruta que es la más común, que se llama de las Cruces. Entonces, llegamos al refugio y ya íbamos por esa ruta. Híjole, llegamos al cráter, ¿no? ¿Ya subiste? No, al Popo no, ya no dejan subir al Popo. Ah, no, pues de veras, es el Pico de Orizaba, mi próxima montaña es el Pico de Orizaba. Ah, pues sí, qué padre. Ahí en el Popo, yo creo que fue la última expedición que lo subió. Subí con un grupo de alpinistas.
y cuando llegamos arriba, una ascensión, pero ya de viejo, yo creo que fue mi última, bueno, no de viejo, 54 años he de haber tenido. Llegamos al cráter, y vimos el que estaba haciendo fumarolas, muy raro. Yo había subido varias veces ya, pero nunca lo habíamos visto así. Y a las 3 o 4 días se cerró. ¡Wow! O sea, fuiste de los últimos que supiste. ¿Qué lecciones te ha dejado las cumbres que has conquistado y cómo trasladabas esa experiencia de resistencia y humildad a otras áreas de tu vida? Pues siempre lo he comparado, fíjate, porque siento que en la vida vamos como una ascensión, que vamos subiendo a los campamentos, el campamento base, el campamento 1, 2, 3, hasta que ya ves la cumbre, y así es en la vida, pues en la vida también fuimos avanzando y viendo, y teniendo, ese es uno de los mensajes, que siempre tener una meta, ¿no? A qué aspirar, material y espiritualmente. Y así fue como llevé mi carrera y todo también con esa mentalidad de superarte y de conquistar las cumbres. ¿Recuerdas alguna expedición o cumbre que te haya cambiado o marcado profundamente tu forma de ver la vida? Pues híjole, pues todas tienen lo suyo, porque cada excursión es única y diferente. Aunque haya subido 7 veces al Popo, cada vez que íbamos era una experiencia diferente. Esta última del Popo fue 10 horas tardamos en subir, a llegar 10 horas. Por una ruta que es difícil, que es por el Ventorrillo, así se llama, porque es una costilla que lleva al labio superior, porque hay el labio superior y el labio inferior. Así es que sobreponerte híjole, de eso que ya no puedes materialmente, pero la mente domina a lo que te dice el cuerpo. El cuerpo te dice, siéntate, hombre, échate un pistito aquí, vas a descansar. Y entonces está la lucha de tu mente, no haciéndole caso a lo que te dice el cuerpo. Sí, es como una lucha constante, es ¿verdad? Una lucha, sí. En tu familia, el fútbol, la montaña, incluso la vida religiosa han estado presentes a través de tus hermanos, tu padre, tu tío. ¿Qué influencias tuvieron ellos en tus decisiones de vida? Bueno, pues yo creo que en todas las familias te ayuda mucho la participación de hermanos, de tus padres, tus hermanos y el grupo de amistades que se ligan en las reuniones de la familia, en donde vas tomando bueno, oyendo y viendo cómo son las cosas para que tú también vayas buscando tu camino, ¿no? Sí, interviene mucho el ejemplo de los hermanos, muy importante. ¿A qué edad conoces a tu esposa? ¿Cómo empieza esa historia de amor? Pues mira, justamente la conozco, había un grupo de amigos que eran fiesteros, siempre me decía, oye, va a haber fiesta el viernes en casa de fulano. No, pues no puedo, pues si voy a Irapuato a jugar. Nunca pude, hasta que un día sí pude y me encontré a mi viejita ahí. Sí, y desde que nos vimos nos echamos el ojo. ¿Cuántos años fue de eso? Eso fue en el noviembre de 1961. Wow. Quiere decir, fuimos, gané el campeonato de ascenso ya siendo novio de mi viejita. ¿Y ella te acompañó al ascenso? Ella estuvo ahí en el estadio y me fue a esperar a la salida de los vestidores, ahí paradita, formada, porque había una bola de chiquillos que querían la firma.
Y ella estaba ahí hasta que llegó y me felicitó. Acabamos de hacernos novios. Me encantó eso porque todavía ella fue a varios partidos. Apoyándote. Sí, y ya, no, hasta eso casi todo el noviazgo, pues fue futbolero para ella. Bueno, ahora sí que cómo compensaban la vida de amor, fútbol, montaña, pues escuela. Mira, en forma natural, es lo que veo ahora con mis nietos que se ven todos los días. No, pues en ese tiempo no podía yo atender 100%. Era un día entre semana, cuando estaba en México, los jueves. Y luego el fin de semana, pues el domingo, cuando no tenía yo partido fuera. Ajá. Así es que así fue nuestro noviazgo, 5 años. 5 hijos. Alfredo, Diego, Paulina, Paloma y Chona. Ay, pues ya mejor síguele tú, mano, pues mira. Pero me encantaría saber esas anécdotas que he sabido de que, bueno, Diego y Coco, que Sí. le dicen a Alfredo, Sí. pues eran bien traviesos, heredaron esa parte de ti, pero también nos platican de ese amor a la montaña que los llevabas desde chiquitos y que a veces lloraban en las montañas, que iban con tacos, con frío. Y entonces, ¿cómo los empezaste a meter a la montaña? Bueno, porque yo tenía que ir a la montaña, entonces empezaron a crecer y me los empecé a llevar como a mi perra que se llamaba Wilka. Ajá. Nos íbamos con la Wilka y ay, a veces sí ya se me estaban rajando, pero se fueron forjando, ¿eh? Me acuerdo que al Coco, un día que fuimos acá ¿cómo se llaman? Está la Coconetla, los dinamos. Los dinamos. Pues ahí voy con él, híjole, y Coco ya lloraba del cansancio, mano. Ya no quiero subir, ya, hasta aquí. Así es que sí, desde chiquillos se aficionaron. Diego ya no lo hace porque, pues no tiene facilidad, no saben lo que tenemos aquí en México, ¿eh? Unas bellezas. Que tenemos las montañas a 1 hora el Ajusco. Pues ir los domingos nos íbamos a las 7 de la mañana y a las 12 ya estábamos de regreso. Ajá. Y ya habíamos subido al Ajusco. Que los demás corran y me la den porque yo soy el que sabe. ¿Recuerdas quién decía esta frase en tu familia o en tu vida? ¿Qué representa para ti? A ver, repítamela. Que los demás corran y me la den porque yo soy el que sabe. ¿Recuerdas quién decía esta frase en tu familia? Ay, no me acuerdo. ¿Quién sería tú? ¿No? Tú debes saber, ¿no? Por ahí está en una de las tantas entrevistas que te han hecho. ¿No la recuerdas? ¿Sí? Híjole, no me acuerdo de eso. ¿No fue tu hermano? Pero nunca fue... Tuve el ejemplo porque a las personas tú las ves y tomas de las personas lo que tú juzgues que es de calidad y eso. Entonces yo fui heredando, pues sí, la bondad, la honestidad, ¿cómo te diré? Lo legal que debe de ser uno, ¿no? Sí los fui tomando de mis hermanos. ¿Y ustedes se pusieron de acuerdo como pareja? Porque, bueno, el otro día estuve en casa de Paloma, que por ahí nos vimos también la semana pasada, y ella comentaba, pues, un gran amor que le tenían a tu esposa, a su mamá, que a las niñas las trataban de alguna forma de la cocina, jugaban el cuento o el teatro, pero a la par yo veo que pues a Coco y a Diego el fútbol, la montaña, se pusieron de acuerdo en cómo formar de alguna forma a las mujeres y a los hombres en ciertas actividades, que hoy por ejemplo también emula Paloma con su familia y con sus niñas divinas, que me cuenta que los veranos pues eran increíbles, que jugaban a la cocina, que armaban teatro, y siguen teniendo esos como recuerdos que me dice que venían de tu esposa. Pues mira, claro que sí.
mi niña fue una cosa bellísima, como novia, esposa y luego la mamá y abuela. ¿Cómo no vamos a tomar de los papás? Sí, ella se inspiró mucho en cómo era mi viejita, muy linda, que nos dejó un gran recuerdo y un gran ejemplo. ¿Qué anécdotas recuerdas o que nos pudieras compartir de esos momentos tan bonitos? Mira, uno que me encanta es un día que fuimos a la Jusco. Está Alfredo y Diego, tendrían yo creo que como unos, ¿cuántos años serían? 6 y 5, algo así. Ajá. Y fuimos por el pueblo de la Jusco a esa ruta que es del pueblo hacia la cumbre, porque la que es más común es esta que te digo ¿cómo se llama? Del Espinazo, creo que sí. Sí, el Espinazo. Sí. Entonces fuimos por esa con los 2 chiquillos. Que está más empinada, ¿no? No. Es un poco más tendida. Ajá. Más tendida. Claro, al último sí ya tienes que ascender al pico del Águila. Pero ahí llegas, llegas al pico del Águila. Entonces íbamos con los 2 chiquillos y íbamos a subir así, ajá, nada más un poco, no llevamos nada de equipo, con tenis. Y entonces llevaba a mi viejita el itacate ahí para comer, ya comimos unas tortas. Y ya les digo, pues ahora sí, vámonos para abajo porque se nos hace de noche. Y no, papi, que queremos subir. Saca, par de ratas. Sí, bueno, pues órale, y ahí vamos. Y no, pues ya se me empezaron a pandear, ya que estábamos bien arriba, ya no podíamos rajarnos. Me cargué a uno y luego me los cambiaba para que no se cansaran tanto. Llegamos a la cumbre. Pero también tu esposa subió a la cumbre. Sí, también. ¿Te acompañaba también a veces a las cumbres? Sí, fuimos ahí a la Jusco y fuimos el que está acá en Tepoztlán. Ajá. El Teposteco. ¿Ya has subido? No, al Teposteco no he ido. Es una montaña que no está así tan alta como estas, pero es una buena ascensión. Ahí subí también con mi niña y no sabíamos, pero estaba esperando a Paulina. ¿Y alguna vez llevaste también a toda la familia a alguna cumbre? ¿No fueron todos los 5 hijos? Pues mira, fuimos a una montaña que es más o menos del estilo de la Jusco, que se llama San Miguel. Ajá. Una montaña que se ve también en la sierra aquí, y ahí estaba todo nevado. Y fuimos todos esa vez. ¡Ay, qué bellos recuerdos! ¿Cómo es tu vida hoy en día? ¿Cómo es tu rutina? ¿Qué disfrutas ahora que el ritmo es diferente a tus años de juventud? Pues mira, la vida va cambiando y cuando te dicen, ya te vas a jubilar, ahora sí vas a disfrutar, ¿no? Pues sí disfrutas, pero extrañas mucho el trabajo. Te tienes que acostumbrar a esa falta de actividad, ¿no? Que has llevado toda tu vida. Así es que por un lado sí es más tranquilo, pero por otro lado se extraña siempre el trabajo. Ay, sí. Sí. Si pudieras hablar con tu yo de juventud, ¿qué le dirías hoy en día? ¿Qué consejos o palabras de aliento le darías a tu yo de juventud? A mi yo de juventud, pues la mera verdad. Lo hicimos, lo logramos. No, pues yo pienso que sí, le echamos ganas y sí fui conquistando las cumbres. Digo, ¿para qué negarlo, verdad? Pues eso. Además, yo pienso que no es cosa de uno en lo personal. Tenemos tanta fe en Jesús que siempre he pensado que es el que me acompaña siempre a todos lados. Ya mi viejita, pues con más razón. Así es que fuimos favorecidos por eso y yo creo que está al alcance de todos.
Jesús nunca te va a dejar y siempre te va a apoyar. Viendo en retrospectiva todo el camino recorrido, desde el ascenso con Pumas hasta tus logros arquitectónicos, tus cumbres montañistas, tus pasiones taurinas, ¿qué legado te gustaría que quedara de Alfredo Chávarri Olvera? Pues mira, yo creo que es algo que busqué, es decir, tener siempre la intención de superarte. La superación, la fidelidad a lo que te comprometes, sería como que la parte que me gustaría heredarles, y más o menos he sentido que sí lo tienen. La palabra fidelidad, la ilusión de llegar a las cumbres que se nos presentan, ¿verdad? Ay, de verdad ha sido un placer platicar contigo tantas cosas. Y para quienes nos escuchan en Voces que Inspiran, ¿qué consejos nos darías a estas nuevas generaciones que buscan trascender en varias pasiones a la vez, como tú lo has hecho entre el fútbol y la familia, la arquitectura y todas las pasiones que nos has mostrado? ¿Qué mensaje o qué frase dejarías? Pues mira, a mí me encanta el ser fiel con tus principios, el saber, reconocer cuáles son los principios y a dónde quieres llegar, y ya marcándote tus metas, que siempre las busques y trates de conquistar las metas que tú mismo te propones. Desde luego tener metas. Yo a veces encuentro gente que viven al día a día y no saben a dónde van a llegar, así es que esa es una parte importante que les he querido transmitir. Y una pregunta personal que me gustaría hacerte es, ¿cuál fue el éxito de tu matrimonio? Porque siempre, todavía veo en esos ojos la añoranza y el amor hacia tu pareja. ¿Cuál fue el éxito de tener esa conexión tan bonita? Pues coincidimos en muchas cosas desde el principio. Entonces es importante que las gentes conozcan a la otra persona y traten, yo siempre les digo, somos dos seres diferentes, pero que vamos a buscar un punto intermedio para caminar juntos, buscando ese acercamiento. Es, creo yo, la base de ser fiel a esa mentalidad, a ese gusto de conquistar la cumbre, que para mi niña y para mí pues ha sido siempre llegar a la presencia de Dios. ¿Y los conflictos cómo los resolvían? Híjole, pues sí está difícil decirlo. Tarde o temprano reconocíamos que habíamos tenido cierta culpa uno u otro, y pues llegábamos a eso que buscábamos, el punto intermedio, ¿verdad? Para encontrar la bondad, la belleza de la vida, todo esto, compartirlo. Y sí se puede. Ay, Alfredo, de verdad, muchísimas gracias por recibirme en tu hogar, por esta bella entrevista. Y bueno, hoy en la voz de Alfredo Chávarri Olvera descubrimos que el verdadero ascenso no solo se da en la cancha, ni en las cumbres, ni en las obras que levantamos. El verdadero ascenso es el que logramos dentro de nosotros mismos cuando vivimos con pasión, fe y propósito. Que esta historia nos recuerde que la vida es la montaña más alta y que vale la pena cada paso hacia su cima. Oye, qué padre, hermano, qué bonito eso que dijiste. Toda esta charla tan bonita. Con mucho gusto. Y bueno, pues nos vemos el próximo jueves en Voces que Inspiran, y casi que quiero llorar con esta bella plática. Nos vemos el próximo jueves. Adiós, adiós. Estás en Metrópolis Querétaro.